Continuando con las reflexiones autocríticas en la coyuntura, vamos a intentar una exposición sobre las dinámicas moleculares, sociales, en la coyuntura. En un texto anterior que está vinculado a los escritos que se compilan en Horizontes Libertarios, habíamos establecido lo que dijimos también en la anterior exposición, que la realidad, que es sinónimo de complejidad y viceversa, se da de manera inmediata como acontecimiento de multiplicidad de singularidades, las que, por así decirlo, tienen la cualidad de asociarse. Es decir, que se da lugar a composiciones de singularidades, composiciones que experimentan su devenir, que en algunos casos, en tiempos cortos, puede pensarse que se trata de una permanencia o una duración. Pero en plazos más largos, medianos y largos, vamos a tener pues modificaciones, desplazamientos, incluso transformaciones de las composiciones. Y si podemos ver en contexto y en un lapso largo, o si ustedes quieren en un ciclo largo, vamos a ver un proceso o procesos que conjugan composiciones, descomposiciones y recomposiciones. Algo parecido a lo que Deleuze y Guattari planteaban en Mil Mesetas como territorialización, desterritorialización y reterritorialización, que se dan en distintos planos de intensidad. Bueno, pues es importante entonces atender que la realidad se da de manera específica en términos de acontecimiento de multiplicidad de singularidades. Si esto aplicamos, por así decirlo, a la coyuntura, y si la coyuntura está vista desde la perspectiva de la preocupación política y social, es decir, desde lo que hemos venido llamando la crítica de la economía política generalizada, que contiene la crítica de la política, o de, si ustedes quieren, de la razón política, pero también fue la crítica de la razón de Estado. Entonces, si nos circunscribimos a esta perspectiva, entonces tenemos lo siguiente. Modificaciones y desplazamientos en los comportamientos, modificaciones y desplazamientos en los perfiles singulares de los sujetos sociales involucrados en el hecho político, pero también en los hechos sociales. Entonces, no estamos hablando del mismo sujeto social, para decirlo de alguna manera, en la variable tiempo,
Ya sabemos lo que pensamos sobre el tiempo y sobre el espacio, y más bien nos adscribimos a la perspectiva del tejido espacio-tiempo. Pero aquí vamos a hablar en términos analíticos. Vamos a hablar de la variable tiempo, y en términos de la variable tiempo, ¿qué tenemos? Tenemos modificaciones en los comportamientos, en las conductas, en las prácticas, pero también en los perfiles de los sujetos involucrados. No son los mismos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Cómo se da? ¿En qué contextos? ¿En qué campos se dan estas situaciones, estos desplazamientos de comportamientos y de conductas y de perfiles de sujetos sociales? En relación a lo que acabamos de preguntar, tenemos que tener en cuenta que hay factores, pero también hay condicionantes que intervienen, pues, como estructuras, por así decirlo, en la permanencia o modificación o desplazamiento de las conductas y los comportamientos. En relación a esta mirada de la formación social, que también es una formación histórico-social, económica y política y cultural, vemos que hay ciertas estructuras condicionadas y condicionantes que afectan, pues, a las conductas y los comportamientos. Una de estas estructuras macroinstitucionales es el Estado. Y las formas de manifestarse del Estado, que son las formas de gobierno, y más concretamente las formas de gubernamentalidad. Entonces, en la medida que estas estructuras no se modifican, inciden en la modificación de las conductas y los comportamientos. Esto parece paradójico. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque esas estructuras, esos factores institucionales, en la medida que no se modifican y permanecen, inciden en las conductas y los comportamientos y en los perfiles de los sujetos sociales. Tienden a definir un campo gravitatorio alrededor de estas instituciones, alrededor de estas estructuras que hemos venido llamando estructuras de poder, pero quizás el concepto de poder sea demasiado general y evita, digamos, el análisis más detallado, que es a lo que estamos apuntando desde la anterior exposición. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en una situación de crisis política y de crisis social, que implica también una crisis económica, y en más largo plazo una crisis cultural, tenemos modificaciones de las conductas y los comportamientos y los perfiles de los sujetos desatadas precisamente por aquello que podemos llamar el substrato de la crisis, pero sobre todo la liberación de la potencia social, que obviamente no es una estructura, que es un acontecimiento, energético y social, de la energía social. Y eso obviamente obliga o incide o irrumpe en términos volcánicos. Y en términos volcánicos, y siguiendo con la metáfora, funde como lava
los hechos, lo que ocurre. Inclusive tiende a fundir a las propias manifestaciones institucionales, si bien no logra del todo fundir a las instituciones, lo que equivaldría a una revolución con características radicales. Cuando pasa la tormenta y vuelve la calma, que es obviamente una calma distinta a la calma antes de la tormenta, es como una curva. Cuando se vuelve a la calma, esta calma es distinta, es una calma conservadora. Es una calma que va a mostrarnos ya no tanto la movilización social que se había desatado precisamente durante el desemboque de la crisis, sino se va a visualizar lo que queda después de la crisis. Y si quedan instituciones, y más allá de las ruinas, en la medida que dejan de ser ruinas, que no llegan a ser ruinas porque no se ha destruido. No se ha destruido el Estado, no se ha destruido la estructura y la arquitectura institucional del poder, para así decirlo. Entonces, estas estructuras inciden en un campo gravitatorio que obliga a nuevos desplazamientos, esta vez conservadores, de los comportamientos y las conductas. Y al retorno de los perfiles sociales, políticos y también dirigenciales odiados anteriormente. Es decir, se produce una modificación de los estratos que intervienen en el suceso social y en el suceso político. Cuando pasa la crisis, para decirlo de manera más rápida, ya no son los mismos sujetos sociales los que se van a manifestar, sino son otros substratos. Los sujetos sociales que se manifestaron, para decirlo de esa manera, también metafórica, vanguardista, van a ser arrinconados por otros estratos sociales más bien de carácter conservador, que se parecen a lo que siempre había ocurrido en términos de la reproducción de poder y las formas de dominación del poder y las formas como se usa el Estado y las formas de gubernamentalidad vigentes. Entonces, el retorno, digamos, a la anterior situación, anterior a la destrucción imparcial, la destrucción incompleta de las estructuras interpeladas, nos muestra que lo inacabado termina de reproducir lo anterior. Obviamente no de la misma manera, hay modificaciones. Para repetir esa frase tan repetida de Marx en el 18 de Brumario, de Luis Bonaparte, la historia no se repite dos veces, sino una vez como tragedia y otra como farsa. Por ejemplo, nosotros hemos caracterizado una crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar que, en la medida que ha ido deteriorando un proceso de cambio, que de cambio pasó a ser un proceso conservador y de restauración, que en la medida que se ha pasado del entusiasmo al desencanto y del desencanto acudir de manera expansiva e intensiva a las redes clientelares, a la forma de gubernamentalidad clientelar, y en la medida que inclusive esta forma de gubernamentalidad clientelar ha mostrado sus límites, se ha pasado al uso de la violencia múltiple,
para precisamente preservar los privilegios de gobierno, los privilegios del manejo del Estado y los privilegios de las dominaciones polimorfas. Es decir, la perversión misma del uso de las dominaciones, el uso del poder y el uso del Estado en formas de gubernamentalidad clientelar, pero que en la medida que encuentran sus límites acuden, digamos, a la violencia. En la medida que esto ha ocurrido, entonces se ha desatado lo que hemos llamado esa situación, ese evento, que es la implosión, no la explosión, sino la implosión, es decir, el hundimiento desde adentro de la arquitectura de la forma de gubernamentalidad clientelar. Entonces, lo que ha ocurrido es una implosión a finales del 2019 de la forma de gubernamentalidad clientelar que es el neopopulismo, o los llamados eufemísticamente gobiernos progresistas. Lo que se da es una especie de acuerdo entre unos y otros para evitar el despliegue, el desarrollo y el desenvolvimiento de lo que se venía dando como insurrección social. Un acuerdo entre el MAS y la derecha. Y en ese contexto se da un gobierno de transición altamente débil que dura menos de un año. Pero que es parte de un acuerdo. Y después, la crisis anterior, la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar continua en la crisis rápida, abrupta del gobierno de transición, que además tiene altos niveles de ilegitimidad. Entonces, en la medida que se da eso y se da una combinación entre resistencias al gobierno de transición, resistencias a la pandemia, de distintos sectores, no solamente del MAS que se han quedado a resistir, sino de sectores no masistas, más bien antimasistas populares, que habían combatido a las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma. Entonces se forma un bloque que postula como candidato a la presidencia a David Choquehuanca, apoyado por un connotado dirigente no masista, sino más bien antimasista, indianista como Felipe Quispe, que define el comportamiento de ciertos sectores radicalizados en el contexto de las nuevas elecciones como votar por David Choquehuanca. Entonces se llega a una victoria en las elecciones nacionales, pero que en la medida que no es la victoria que postula, que propone, que proyecta este bloque social y político, en la medida que esa victoria electoral y antes de la victoria, el entorno palaciego de Evo Morales Ayma termina apoderándose, usurpando las resistencias en las que no estuvieron porque se fueron, se exilaron. En la medida que esto ocurría, entonces se fue mermando, desatando, descohesionando ese bloque. Y se termina limitando de manera rápida y abrupta los alcances que tenía ese bloque como gubernamentalidad. Y se llega a un gobierno apócrifo, precisamente por esta situación de Luis Arce Catacora. Un gobierno impuesto por el caudillo déspota y su entorno palaciego. En esas circunstancias
se debilita de manera inmediata también y abrupta el gobierno que emerge de esta victoria electoral tan particular. Y rápidamente también entran en crisis. Lo que ahora se está viviendo es una crisis política. Pero, visto en contexto, es el retorno del populismo o del neopopulismo, del populismo y neopopulismo reforzado y retornado a su condición anterior a la implosión, a la crisis de implosión. Es decir, vuelven a su crisis. En otras palabras, no tienen perspectiva. No pueden prolongarse, salvo este constante y permanente deterioro y constante y permanente derrumbe de la arquitectura de la forma de gubernamentalidad clientelar. Entonces, fíjense, ya en este contexto, en esta secuencia, si ustedes quieren, en términos ilustrativos, podemos ver los cuadros del desplazamiento y la modificación de las conductas y comportamientos. De las conductas y comportamientos que se dan en la movilización prolongada del 2000 al 2005, pasamos a las conductas de comportamiento que se dan después de 2006, cuando se asume el gobierno, que ya adquieren caracteres burocráticos y de funcionarios y de la gravitación de lo que queda del Estado, que es casi ha sido intocado. Entonces se vuelve a las prácticas clientelares, pero sobre todo a las prácticas del manejo de gobierno, que son poco democráticas en la medida que no hay participación, sino hay intervención de lo que va a ir formándose como entorno palaciego. De ahí pasamos a otros desplazamientos que se están dando de manera muy rápida en los contextos donde se dio la movilización prolongada. Uno de esos desplazamientos tiene que ver con las dirigencias. Por ejemplo, en la Ciudad del Alto, de las dirigencias de la Junta de Vecinos, de la movilización prolongada y sobre todo de la derrota del gobierno neoliberal o de la coalición neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, 2003, se va a ir pasando a otros perfiles de las dirigencias que ya no tienen las mismas características de resistencia, de organización de la ofensiva popular, de la lucha por la nacionalización de los hidrocarburos y en el contexto con otras dirigencias y otros movimientos sociales con la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Entonces empiezan a aparecer substratos en el contexto de la presencia ya de como segunda fuerza del MAS en el Congreso, de sectores que tienen más bien características de inclinación al pragmatismo y el oportunismo. Las dirigencias se van modificando. Y más aún cuando el MAS llega al gobierno, el 2006, invierte, entre comillas, por así decirlo, en la cooptación de dirigencias. Y por lo tanto ya de manera muy rápida se adultera la representación de la Junta de Vecinos y se termina con dirigencias no solamente afines, sumisas al gobierno,
sino que tienen otros objetivos y finalidades que ya no son, obviamente, los de la resistencia y de la lucha y de la transformación, y menos del cumplimiento de la Constitución cuando se promulga la Constitución en el 2009, sino que tienen el interés de aquellas dirigencias que entienden que están ahí porque les toca, y lo que les toca precisamente es el botín. Entonces se produce lo que se llama la expansión de la corrupción y la corrupción institucional. Entonces, fíjense, se va modificando. Y obviamente hemos tenido modificaciones de ese tipo a lo largo de las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, dirigencias cada vez más deterioradas, más corruptas y oportunistas, incorporándose al MAS sectores que antes eran declarados de derecha o que tenían proyectos completamente antagónicos, obviamente, a lo que va a proponer como objetivos la Constitución Política del Estado. Y más aún, vamos a tener un superestado. Ese superestado es el Chapare, las federaciones del Chapare, las federaciones cocaleras del Chapare, las federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba. Entonces, allí se va a ir formando poco a poco lo que hemos venido llamando una burguesía de la coca excedentaria y de la industrialización de la cocaína. Y se va a conformar un superestado, un poder detrás del poder del Estado, un poder detrás de la máscara institucional del Estado, que va a tragarse el 80% de las inversiones, y más aún va a imponer un tipo de política, un tipo de decisión, inclusive un tipo de expansión en términos de una ampliación de la frontera agrícola altamente destructiva y antiecológica, depredadora y contaminadora, que se da no solamente en el caso de la ampliación de la frontera agrícola de la coca excedentaria en los parques nacionales y en las áreas protegidas y en los territorios indígenas, sino también en la Amazonía y el Chaco, en distintas áreas fiscales y también que tienen características de parques nacionales y áreas protegidas y territorios indígenas, y van a avanzar de la manera más violenta, que es precisamente la incineración de los bosques. Y ahora hay una expansión en términos de avasallamientos, inclusive de etnocidio, amenazando, expulsando de manera violenta y colonizadora, en el más pleno sentido de la palabra, a los pueblos indígenas. Entonces, fíjense cómo han ido cambiando pues los perfiles. ¿Y eso a qué se debe? A estas composiciones de las singularidades. La realidad siempre se da en términos de singularidades, y la realidad, no se olviden, es complejidad, dinámicas de la complejidad. Y entonces se van dando unas nuevas composiciones y por lo tanto se van transformando los contextos y los perfiles sociales y políticos, y obviamente también económicos, y a más largo plazo culturales. En términos culturales se va a vivir, se va a experimentar una especie de deterioro de la cultura, sobre todo de las culturas ancestrales, culturas antiguas, culturas de resistencia. Se va a producir una destrucción de la cultura. Se va a sustituir la cultura por la banalidad y la trivialidad, pero cada vez más grotescas. Por ejemplo, la cultura del narcotráfico, la arquitectura del narcotráfico, los comportamientos y conductas relativos precisamente a esta forma de sociedad o antisociedad que no ofrece nada salvo el desgaste, el goce inmediato de la trivialidad, de la promiscuidad y la pornografía de todo tipo.
acompañada por los distintos tráficos, inclusive tráficos de cuerpo. Entonces, estamos ante el avance de un deterioro social y una descohesión social de magnitud. Y eso es visible precisamente a partir de estas modificaciones, de lo que podemos llamar la descomposición de las singularidades, de la conformación de las singularidades. Estamos ante sociedades en descomposición, ante un estado en descomposición, ante campos políticos en descomposición, ante campos económicos en descomposición, que se mueven en los espacios mismos donde antes se movían las gravitaciones institucionales de la economía, de la política y de la sociedad. Pero en la medida que, se ha transformado la configuración de las composiciones singulares, también se han convertido en meras máscaras estas instituciones, porque lo que se está viviendo internamente son formas alternativas, para decir así, formas alternativas de las formas de dominación y del lado oscuro del poder. Entonces, formas paralelas más que alternativas. Y estas formas paralelas, estas prácticas paralelas no institucionales, terminan dándole un contenido a la máscara arquitectónica de las instituciones y por lo tanto pasamos de la reproducción, aunque sea conservadora, social, política y económica, a un deterioro económico, social, político y cultural, a una descohesión social, pero también, sobre todo, a una descomposición social, lo que hemos venido llamando decadencia. Entonces, todo esto se hace entendible no solamente como denuncia, como determinada perspectiva discursiva lo hace de manera más denunciativa, limitada en el sentido de que la denuncia, si bien es importante y positiva, tiene sus límites, porque no se trata solamente de la denuncia, sino de incidir en las transformaciones de aquello que se denuncia. Entonces se tiene que pasar de la denuncia no solamente a la interpelación, sino de la denuncia a la comprensión de las dinámicas de funcionamiento de este deterioro y de esta decadencia, para precisamente incidir y salir del círculo vicioso del poder y salir de los círculos vidriosos de la decadencia, o de las decadencias en plural, porque hay distintas decadencias, de conductas, de comportamientos, de estructuras, de instituciones, de perspectivas, de horizontes, porque mueren los horizontes, no hay porvenir. Entonces, lo interesante, cuando vemos de una manera, si ustedes quieren, para seguir ilustrando, usando demasiado esquemáticamente esta ilustración, para pasar de una mirada deductiva que empieza en la denuncia, que puede tener su hipótesis interpretativa de lo que denuncia, su interpelación, para pasar de este esquema deductivo a una metodología inductiva. Estamos ilustrando. Es decir, cuando pasamos a la comprensión de cómo funciona a partir de las singularidades de la composición, de las singularidades de los desplazamientos de comportamientos y conductas y de los perfiles sociales, se hace entendible lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos, digamos, la decadencia, las figuras de la decadencia, las figuras concretas de la decadencia, y frente a esto, ¿qué se puede hacer? Una vez comprendido,
una vez entendido, una vez conocida la problemática. Incidir a partir de la convocatoria a la potencia social, que está inhibida precisamente por este deterioro, esta decadencia, y sobre todo por la represión, el uso que se hace del Estado en términos de aproximaciones a las situaciones de excepción, al uso sistemático y perverso de la violencia, de todo tipo. La judicialización de la movilización, de la crítica, la persecución política y la persecución social y la persecución a las dirigencias, la expropiación de la expresión y de la libertad de expresión a través de la cooptación de los medios de comunicación, la banalización de los mismos medios de comunicación que hacen de ecos de resonancia de la trivialidad política, sobre todo de los gobernantes y sus voceros. Entonces se hace comprensible, y de lo que se trata precisamente es de entender ese funcionamiento, esas dinámicas, para precisamente desatar otras dinámicas moleculares que potencien la potencia social y logren alcances mayores a los que se habían efectuado en épocas de crisis y de movilización. Ya no se trata solamente de afectar a estas estructuras conservadoras de poder, del Estado, de las formas de gubernamentalidad, sino de, además de construirlas, diseminarlas y crear nuevas instituciones flexibles, dúctiles, útiles sobre todo al desenvolvimiento de la potencia social. Bueno, esta es una segunda exposición de estas reflexiones autocríticas en la coyuntura, y vamos a dejar aquí esta exposición en espera, como decimos siempre, de otras exposiciones que vayan por este camino.